Exilio en peligro. Más de 350.000 migrantes venezolanos con TPS se enfrentan a una deportación masiva en Estados Unidos. La economía del rebusque. Más de la mitad de los trabajadores venezolanos sobreviven de la informalidad. ¿Esto es un país en progreso? Genocidio lento y disfrazado. La OEA y la CIDH denuncian el terror de Estado de Maduro. ¿Preparan el terreno para la Corte Penal Internacional? Les contamos. Martes 20 de mayo del año 2025, bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias Impacto Venezuela. Hoy la indignación nos impulsa una vez más a alzar la voz por la injusticia que silencia a nuestros compañeros Nácari Mena Ramos y su esposo Yanni González. Exigimos su libertad y la de todos los periodistas encarcelados en nuestro país. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió apoyar al presidente Donald Trump al revocar una orden judicial que blindaba el estatus de protección temporal 2023 para al menos 350.000 migrantes venezolanos, ahora exponiéndolos potencialmente a la deportación. Una decisión que contradice un fallo previo que mantenía vigente el TPS mientras se desarrolla una audiencia que está prevista para el 15 de julio para determinar su validez y por consiguiente el futuro de todas estas personas. Génesis Pérez nos cuenta más. La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump retirar el estatus de protección temporal a más de 350.000 venezolanos, afectando su permanencia legal en el país. En respuesta, la congresista María Elvira Salazar solicitó al presidente que otorgue la salida forzosa diferida a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, argumentando que esta medida protegería a quienes huyen de regímenes autoritarios. La petición busca mitigar el impacto del fin del parole humanitario en un contexto de políticas migratorias más estrictas y crecientes tensiones diplomáticas. La medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump revierte una extensión aprobada durante el mandato de Joe Biden que había prolongado las protecciones hasta octubre de 2026. La decisión judicial anula un fallo previo que había impedido la deportación de estos migrantes, muchos de ellos radicados en Estados Unidos desde hace años. Digamos que dentro de todo lo malo de la decisión, aún mantiene con TPS a los del 2021. Las personas que tienen TPS del 2023 se acaban de quedar sin estatus en este momento. No lo puedo suavizar, no lo puedo explicar de una manera mejor, pero esa es la verdad. Los que solo tienen TPS se acaban de quedar sin estatus. Obviamente, si usted tiene una petición de asilo o cualquier otra petición de cualquier otro beneficio migratorio, y si usted tiene su permiso de trabajo por asilo, aunque tenga TPS, usted por supuesto sigue teniendo su permiso de trabajo. Los efectos podrían sentirse de inmediato. Algunos venezolanos perderán sus beneficios migratorios a partir de abril y otros en septiembre. Esta decisión se suma a una ofensiva más amplia del gobierno republicano, que busca también revocar programas humanitarios para migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua. Deberían ubicar de inmediato una asesoría con un abogado de inmigración para tratar de planificar que los tiempos sean conducentes a cumplirse todo el trámite antes de que acaben este tipo de programas. El TPS fue diseñado para personas provenientes de países en crisis por conflictos armados o desastres naturales, y su retiro deja a miles de familias venezolanas en un limbo legal. Según argumentó el Departamento de Seguridad Nacional, mantener el programa ya no es de interés nacional y representaría una carga para los recursos públicos, además de un presunto riesgo para la seguridad al vincular a algunos beneficiarios con redes criminales como el Tren de Aragua. La comunidad migrante venezolana en Estados Unidos se enfrenta ahora a un escenario de incertidumbre, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que miles podrían ser deportados a un país aún marcado por la crisis humanitaria y la represión del madurismo. Tu opinión es importante para nosotros, por eso en Impacto Venezuela de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente: Venezuela en crisis. Muchos quieren irse, pero otros podrían ser forzados a volver. Esto
ante una nueva amenaza de deportaciones masivas desde Estados Unidos que apunta directamente a 350.000 migrantes venezolanos que están amparados en el TPS de 2023. Pero entonces, en este momento, ¿cuál crees que es el panorama más desalentador para los venezolanos dentro y fuera de nuestro país? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. En un país donde el salario mínimo es simbólico, mientras el gobierno madurista habla de crecimiento y el trabajo formal se derrumba, un nuevo informe del IESA y la ENCOVI revela una verdad incómoda. Más del 50% de la población activa trabaja en el sector informal, en oficios de bajo valor agregado, sin protección social y sin un horizonte de progreso. Venezuela hoy en día no tiene un mercado laboral real, tiene un campo de supervivencia. Halim Naim con el informe. La mitad de la fuerza laboral en Venezuela está en la informalidad, lo dice el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, que junto al ENCOVI radiografía a un país donde más de 5 millones de personas sobreviven entre rebusques, bachaqueo y oficios sin contrato ni garantías. Desde 2014, el número de trabajadores informales ha crecido al ritmo del colapso económico. Sectores como la manufactura y la banca se han contraído drásticamente, expulsando mano de obra hacia la calle, hacia la informalidad, hacia la nada. El sistema de seguridad social se daña porque debería haber las suficientes oportunidades de empleo en la sociedad venezolana. Así es que es profundamente destructor del sistema de seguridad social, la informalidad. Al mismo tiempo, en la recaudación fiscal, porque no permite la contribución fiscal, que es el crecimiento fundamental del país. Según el informe, entre 2014 y 2021, la población económicamente activa cayó un 21%. De 12.6 millones de trabajadores pasamos a 10.4 millones. El motivo, emigración, crisis estructural y una contracción brutal del 86% del Producto Interno Bruto. Hoy, casi la mitad de los venezolanos en edad de trabajar no forma parte de ninguna actividad económica y quienes sí lo hacen, en su mayoría, lo hacen sin seguridad social, sin protección legal y sin futuro. Las medidas estructurales que tienen que estar basadas fundamentalmente en el sector privado. El Estado no puede enfrentar la informalidad en el empleo, en los ingresos, en las condiciones de vida del venezolano. Tiene que llamar al sector privado, el sector privado debe abrirse paso, el sector privado puede brindar 2 millones de empleos dignos al venezolano de aquí a diciembre de este año. La profesora Rosa Emilia González del Centro de Políticas Públicas del IESA advierte que la informalidad no solo impide el desarrollo profesional, sino que erosiona la base fiscal del país. Sin empresas formales, sin tributos, sin seguridad social, no hay Estado que aguante. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Y lamentablemente Alimenta la Solidaridad anunció una pausa en sus operaciones en Venezuela debido a la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONGs. Esto ha generado una alerta en otras organizaciones no gubernamentales que expresan su fraternidad y preocupación al respecto. Catherine García con el reporte. La alarma resuena en Venezuela con la entrada en vigor de la draconiana ley de fiscalización de las ONG impuesta por el Parlamento venezolano. Alimenta la Solidaridad, un faro de esperanza contra la desnutrición infantil durante casi una década, se ve forzada a pausar sus operaciones debido a esta normativa que criminaliza el trabajo comunitario y limita la libre asociación, lo que pone en jaque a las ONGs en el país. La inmensa mayoría de las ONG que ellas se rigen por unos principios muy básicos. El principio de la universalidad, la equidad y algo muy importante que es la confidencialidad. Lamentablemente los legisladores nunca se pasearon por eso y crean una ley
que es sobreagregada a leyes anteriores y en el contenido de la ley se pone en evidencia que ese principio de confidencialidad se rompe porque hay que hacer una cantidad de acciones, tal como lo plantea esa ley, entre ellas inscribirse en una oficina en el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, que escapa a otra diferencia. La decisión de Alimenta la Solidaridad no es aislada, sino un síntoma de la creciente represión contra la sociedad civil venezolana. Denuncian persecución y un contexto hostil que hace insostenible su misión. El doctor Jaime Lorenzo además advierte que este cierre agudiza la crisis alimentaria en el país, dejando a más de 12.000 niños en desamparo. Lamentablemente, los legisladores no midieron consecuencias. Y en estos momentos, con esta situación de los amigos de Alimenta la Solidaridad, podemos ver la cantidad de personas que van a dejar de percibir no solamente esa comida diaria, sino que ahí se entrenaba y se le daba una educación a ciertos grupos, creo, y así estamos convencidos mucho que el daño que se está haciendo cuando se hacen las cosas viéndolo bajo el perfil ideológico político, lamentablemente quien sufre es el ciudadano común. Este golpe a la ayuda humanitaria replantea el futuro de otras ONGs en Venezuela. La ley, con sus prohibiciones de financiamiento y severas sanciones, dibuja un panorama sombrío para quienes intentan paliar la profunda crisis que azota al país. Informo para ustedes, Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Seguimos revisando otras informaciones en nuestra sección Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. La OEA y la CIDH exigen acción ante ataques sistemáticos contra venezolanos. Un informe demoledor de la Organización de Estados Americanos denuncia una campaña de terror de Estado de Maduro en Venezuela, documentando crímenes de lesa humanidad como desapariciones, detenciones masivas y asesinatos postelectorales para reprimir a la oposición y a la sociedad civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que la indiferencia internacional solo envalentona al madurismo en su concentración de poder y erosión del Estado de Derecho. Ambos organismos, sumándose a la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Casla, exigen atención global urgente y acciones concretas, incluyendo la intervención de la Corte Penal Internacional para frenar la impunidad y garantizar justicia. Rubio desata polémica, niega informe de inteligencia sobre Maduro y el Tren de Aragua. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó y negó la evaluación de la inteligencia estadounidense sobre el Tren de Aragua. Afirma que subestimaron la influencia del gobierno de Nicolás Maduro en la expansión de la banda criminal en su territorio y sostiene que el FBI posee información que cataloga al Tren de Aragua como una organización terrorista. Marco Rubio acusa al madurismo de facilitar la migración de sus miembros para desestabilizar la región. Esta postura contradice un informe de inteligencia desclasificado que no encuentra pruebas directas del control de Maduro sobre la banda. Amigos, recuerden que la verdad es el primer paso para el cambio. Y en Impacto Venezuela seguimos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. Para más, visiten nuestro portal web y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, compartan y comenten. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.